El mensaje de hoy lo he titulado El avivamiento trae prosperidad financiera. Permítame decirle que hay mensajes que presentamos los pastores desde el púlpito, que con prontitud el corazón se dispone. Pero hay otros mensajes, y no lo digo por ustedes, sino por otros, ya van con lo mismo. ¿Ha oído eso? Ya van con lo mismo. Queridos hermanos, mientras no estemos en la presencia del Señor, seguirá escuchando más de lo mismo. Y las razones pueden ser, entre otras, que estamos en el camino no de la adaptabilidad a los principios de Dios, sino a la obediencia a los principios de Dios. Y lo primero que debemos de pensar es, Señor, si eso que el pastor está expresando es bíblico, está en tu palabra, entonces ayúdame a escuchar y a actuar. Cuando hablamos de finanzas, muchas veces nos han dicho, pero mire, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Y no voy a argumentar al respecto, solo decirles lo siguiente. Si abrazamos las bendiciones y promesas del Antiguo Testamento, deberíamos también de abrazar las responsabilidades del Antiguo Testamento. Y además, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nuestras vidas. Habiendo hablado eso, quiero que leamos del segundo libro de Crónicas, capítulo 31, los versículos del 3 al 10. Así dice la palabra de Dios. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas. Y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc les contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Dígame, esta es la palabra de Dios.
Digo entonces que el avivamiento trae prosperidad financiera. El que entra en avivamiento abraza el mensaje bíblico cualquiera que éste sea. En los años subsiguientes a este relato histórico, leemos que el pueblo volvió a volverse indiferente a lo que Dios había designado y asignado para el culto. Y en un momento el profeta, porque la desobediencia había abarcado a los sacerdotes, había abarcado a los príncipes, había abarcado al pueblo. Entonces, 3 entes de la sociedad se habían descuidado de hacer lo que Dios había establecido. Porque los sacerdotes, el problema en el que ellos incurrieron es que vieron con menosprecio lo que algunos todavía estaban haciendo en cuanto a sus diezmos, a sus ofrendas y a los sacrificios. Y eso, desde luego, el Señor no lo vio con agrado, y por esa causa Malaquías está amonestando a los príncipes, a los sacerdotes y también al pueblo. Pero en un instante él cambia el lenguaje diciendo, pero Jehová no cambia. Por eso es que no han sido ustedes consumidos. Porque Jehová no cambia. Por eso es que ustedes no han sido consumidos. O sea que Malaquías le está diciendo al pueblo, mire, si se trata de cómo es su estado y condición ahora y han logrado dar un pasito más hacia adelante en su vida, esa es la bondad y la misericordia de Dios, porque Dios no cambia. Es decir, Dios había establecido un pacto con ellos y Él no iba a cambiar, iba a insistir y a persistir en su propósito. Pero el mensaje del profeta Malaquías precisamente vino para reconvenir al pueblo. Y el mensaje en parte les hizo sentir, todos han pecado. Y aquí es donde yo me siento un poquito intranquilo y pido al Espíritu Santo que nos ayude para no tener la actitud de ellos. ¿En qué hemos pecado? Si mírenme, ya me están saliendo las alitas. No, primer error, no vamos a ser ángeles, hermano. Así que vamos a ser más que ángeles. Así que no nos quedemos en eso. Pero sí podemos decir y valorar algunas actividades o actitudes que tenemos. Pero en la escala de valores y de prioridades, debemos de indagar si lo que estamos haciendo está precisamente encajando entre lo mayor a lo menor. Y nos es más fácil a veces una operatividad tal o cual que hacer aquello que toma posesión del corazón. Donde esté vuestro corazón, ahí estarán tus pertenencias. Entonces vino él y les dice, traigan los diezmos y las ofrendas a la casa del Señor para que haya abundancia en ella. No en su casa. Primero es en la casa de Dios. Como consecuencia, en su casa. Así es la enseñanza en este caso. Si usted está siendo bendecido, gloria a Dios. Pero usted no puede resistir el saber que no pudimos dar 2 panes, 3 panes anoche por los recursos. Ay, ¿para qué hablo de eso, hermano? Pero la intención era precisamente que en familia estuviéramos y degustáramos de algo sencillo, algo pequeño, sin costo más que su presencia. Pero ¿de dónde viene eso? Viene de la casa del Señor, puesta en la mesa de nosotros, los que formamos el pueblo. ¿Está entendiendo eso?
Entonces, en la medida que en la casa de Dios haya abundancia, la casa de Dios no tiene que recurrir a préstamos. No tendríamos que recurrir a préstamos. Y puede ser que si en la casa de Dios hay abundancia, también es posible que ni usted recurra a préstamos. Algo sobrenatural tiene que pasar, porque el Dios de los hebreos, el Dios del pueblo de Israel, con determinación le digo, es su Dios, es mi Dios. Y Él tiene abundancia para todos. Pero, pastor, ¿qué tiene que ver la lectura que hizo y el avivamiento? Bueno, esta es mi introducción, ¿verdad? Y contextualizando nuestro tema, el rey que precedió a Ezequías, el de nuestra historia, este se desvió del pacto con Dios y por ende también el pueblo de Judá. Y esto es lo peligroso, hermanos. Cuando líderes espirituales, religiosos o políticos toman decisiones para quedar bien con el pueblo, con la gente, y a costo de principios que se deben de proteger y de guardar, el pueblo parece que acepta esas cosas, hace fiesta, hace algarabía, pero no se da cuenta que eso permisivo puede traerle consecuencias futuras, tanto en su vida física material y en lo que concierne a lo espiritual. Este rey, y voy a omitir las lecturas, segunda de Crónicas 28, 2 al 4 y 22 al 25. El abuelo de Ezequías, fíjese que entre otras cosas, hizo pasar a sus hijos por fuego. Y Jehová no había ordenado sacrificio de hijos, de personas. Y este lo hizo a la usanza de los pueblos vecinos, que para agradar a sus dioses, precisamente, sacrificaban a sus hijos. Hemos tenido algunos misioneros acá, ¿recuerdan? Que nos han dicho que para agradar a los dioses de ellos, pedían los primogénitos. Y la gente lo está haciendo todavía, pero ese no es el plan de Dios para llamar su presencia. Es más barato, hermano. Nos sale más barato atraer a Dios con nuestra obediencia que con sacrificar lo que más puede ser que amemos, que nuestros hijos, lo que Dios nos ha dado. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Es decir, siguiendo la corriente de Jeroboam, que para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén, en los montes él estableció altares. Y él les decía, es lo mismo que se queden aquí subiendo al monte e ir a Jerusalén, es lo mismo, no hay diferencia entre el templo y lo que tenemos acá como objeto de adoración. No se puede. Y es allí donde usted y yo tenemos que entender esas facilidades que el sistema o persona nos pueden dar en cuanto a lo que corresponde a nuestra devoción. Hay que examinarlo y hay que considerarlo de una manera sabia. Entonces él está haciendo estas cosas y el pueblo estaba en esas prácticas. Y entonces un principio acá puede ser, si él que es el rey lo hace, entonces ¿cuál es el problema? Nosotros también lo podemos hacer. Por otro lado, dio honra y honor a los dioses de Damasco o de Siria, porque él había perdido la batalla con los sirios. Y entonces dijo, si los dioses de los sirios me han vencido, entonces significa que esos dioses son poderosos. Y comenzó a adorar a los dioses de los sirios. Y hasta una efigie de alguno de esos dioses puso muy cerca del santuario, la casa de Dios. Y todo esto vino a ser ruina en el pueblo de Israel.
en el pueblo de Judá. Cerraron las puertas del templo, quitaron el oro de las puertas, las cosas sagradas le dieron otro rumbo. Y todo esto ya usted puede imaginarse el pesar que estaba produciéndose en el corazón, por decirlo así, de Dios. No esperaba que eso sucediera en un pueblo que él había dicho: ustedes son como la niña de mis ojos, ustedes son real sacerdocio, ustedes son pueblo escogido, ustedes son mejor que los demás. Y que ahora ellos están haciendo cosas similares a los demás. Esto dentro del concierto de lo espiritual. Pero la actitud de Ezequías fue consecuente con el Dios de su padre David y no del biológico. Da mucha pena eso, hermano, que diga a alguien: no, yo no voy a seguir los caminos de mi papá. Voy a indagar cómo fue mi abuelo o mi bisabuelo. Pero es que no me gusta la conducta de mi papá. Y es que él no tenía, digamos, como para andar preguntando qué estaba sucediendo en esa casa. Lo que estaba sucediendo eran ilícitos tan claros, ofensivos contra Dios. Y el que se enemista con Dios la lleva de perder. Quizá nuestros ojos nos traicionen, hermanos. Porque vemos nuestra fe cristiana y decimos que no es consecuente con nuestra fe, mi condición. Sí, ya lo dijeron los de Asaf. Hasta los ojos se les salen de gordo que están a estos impíos. Puede crear incomodidad, o esas comparaciones nos pueden llevar como a disminuir nuestro fervor y nuestra obediencia con el Señor. Entonces él se fue, por decirlo, al principio de la dinastía, cuando dice que hizo o anduvo en los caminos de David, su padre. Cuántas generaciones habían pasado, pero él optó por ir a la generación de David para decir: yo voy a ser como mi padre David. Y cuando pensamos en David, todos recordamos la actitud que él tuvo para con Dios. Para David, Dios era sumamente especial en su vida. El agradar a Dios era su porción. Así que Ezequías dice: yo voy a andar en los caminos de mi padre. Pero andar en los caminos de su padre no iba a ser tan fácil. Porque hay, por decirlo, una presión social. Hay una presión de la gente. La gente no quiere más cultos. La gente no quiere más adoración. La gente no quiere que se le esté diciendo: hay vigilia, hay ayuno, hay esto. No, la gente no quiere eso. Y todo se llega a suscribir a religiosidad. Deseo manifestarles que cada acción o invitación espiritual o cultica que desde este púlpito les hagamos tiene que ver mucho con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si lo cree, diga amén. Y al escuchar el anuncio de los 21 días de ayuno y oración en esta semana, me han recordado de ellos, de las celebraciones pasadas. Pastor tal cosa por los 21 días de ayuno y oración. Pastor por tal cosa de los 21 días de ayuno y oración. Pastor por tal cosa. Y ya vamos a empezar, ¿verdad, pastor? Sí, ya dimos el anuncio. Y por cierto que ustedes se alegraron cuando escucharon el anuncio. Aplaudieron cuando escucharon el anuncio. Naturalmente no estamos aquí las 24 horas, pero usted en su recinto, en su espacio, en su hábitat, usted va a hacer espacios y aquello que es, digamos, un momento para estar juntos,
si puede y si su trabajo, su tiempo se lo permite, entonces podemos estar juntos. De lo contrario, usted debe de entender que está en ayuno y oración. Pero eso lo vamos a ampliar otro día. Ahora, cuando él dice, yo no voy a andar en estos caminos, sino en los caminos de mi Padre, se interesó en restaurar el servicio del altar. Segundo Crónicas 29, 3 al 9. En el primer año de su reinado, fíjese, en el primer año, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Vea que no esperó mucho tiempo para enmendar el daño hecho contra el Señor. Abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió. Él sabía que ese rol no le correspondía a él. El rol sacerdotal, espiritual, le correspondía precisamente a los levitas y no al rey. Entonces él llama a los levitas y les dice, todo este tiempo no sé dónde han estado ni cómo han andado, así que santifíquense. ¿Qué le parece? Yo no sé, dijo, ustedes cómo han andado, pero para retomar este asunto, santifíquense. Y ellos entraron, hermanos, al tiempo señalado y abrieron las puertas y sacaron la inmundicia del lugar. Entonces, en una escritura, se preguntó a los sacerdotes, a los levitas, ¿y ustedes por qué abandonaron el servicio, los sacrificios, la celebración de todo esto? Ellos le dijeron, no teníamos para comer, no teníamos para comprar, así que tuvimos que hacer lo mismo que el pueblo hace, ir a trabajar, ir a sembrar, ir a cortar, hacer todo esto, porque nosotros no recibíamos para nuestro alimento, ni para nuestra comida, ni para nuestro vestuario. Lo he parafraseado para que lo entendamos. Dice amén por eso. En vez de decir el pastor que gordo está, alégrese porque tiene comida. Es que yo no consigo que usted esté gordo y yo esté delgado, hombre. Bueno, entonces vino Ezequías con la conciencia de quiénes eran estos y el rol que ocupaban. Primero, él sabía que los diezmos, las primicias, las ofrendas, los sacrificios correspondían al sacerdote y a los levitas. Y la orden del Señor en Levítico 27:30 fue, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Ezequías lo sabía muy bien. Y entonces él no iba a intervenir en eso.
sino que todo lo que el pueblo consagrara lo dejaría y se dispondría precisamente para el santuario. El rey conocía sobre las diferentes ofrendas que el pueblo tendría que consagrar al Señor, como también lo que harían uso de ellos. Número 18, 21 y 24. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque a los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea, cuando Dios dio la herencia, repartió la herencia al pueblo de Israel, a los levitas no les confirió tierra. Los dejó a un lado. Todos tenían sus hectáreas acá, sus, digamos, linderos. Esto es de Simeón, esto es de Judá, esto. ¿Y los levitas? Yo digo esto con mucho temor y reverencia. La herencia para los levitas se llama Jehová. Yo voy a ser la heredad de ellos, dijo. Ay, no. Yo voy a ser la heredad de la tribu de Leví. Difícil de asimilar eso. El pueblo lo entendió, lo comprendió, pero circunstancias llegaron donde el pueblo no actuó. Y como que cayeron en la indiferencia, en la desplicencia y en la injusticia y en la ingratitud. Porque ellos tenían su tierra, tenían su ganado, tenían sus sembrados. Pero la tribu de Leví materialmente no poseían nada. Y la herencia de ellos era precisamente a través de la obediencia por haber sido prosperados de parte de Dios. Porque usted puede poner la semilla de mango en la tierra, pero usted no la hace crecer. ¿Quién la hace crecer? La hace crecer Dios. Por eso es que hay que aceptar, hermanos, que estos principios, si los abrazáramos, nos volviéramos a ellos, las cosas nuestras cambiarían. Entonces invitó al pueblo a que restauraran el servicio de adoración y ministración al Señor por medio del sacerdocio levítico, el cual tenía que ser sostenido con sus diezmos. Ya leímos en primera instancia, segundo de Crónicas 31, 4 al 6. Y cuando el pueblo escuchó, cuando vio que ya la parte física estaba cambiando, es decir, del santuario, todo se había puesto ya en orden, los lugares donde se sacrificaban los animales de expiación, los animales de acción de gracia, todo estaba ya en un esplendor extraordinario. El pueblo estaba entusiasmado al ver que la casa de Dios estaba resplandeciente. El orgullo de ellos de pertenecer a esa casa los inundó tanto que escucharon el mensaje del rey Ezequías. Entonces el pueblo comenzó y trajeron los diezmos y las ofrendas. Mire, hermano, perdone que lo diga así, era como un desfile. Y usted podía escuchar ruidos de cabras, de vacas, Y allí estaba, hermano, trayendo los granos también. Y aquello metalizado aún lo traían. Entonces el Señor bendijo dicha acción. Sabe que titulé mi mensaje relacionado al avivamiento porque los máster en Biblia, los eruditos en Biblia, clasifican
esta historia de Ezequías como el avivamiento de Ezequías, el despertar de Ezequías en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá. Y este despertar, escuche lo que dice. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, ¿qué hicieron? Bendijeron a Jehová. ¿Qué le parece? Yo no comento más sobre eso. Bendijeron a Jehová. Cuando usted vea los montones, ¿qué va a hacer? Bendecir a Dios, nada más. Y no acepte dirección contraria. A ver, ¿qué están haciendo? Dije que no iba a hablar de eso. Entonces, cuando Ezequiel y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y el sumo sacerdote Azarías, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadok le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Porque Dios ha bendecido a su pueblo. ¿Desde cuándo? Desde el momento que aceptaron el llamado del rey a reactivar la adoración, el culto y el sostén para los levitas. La promesa por consagrar nuestros diezmos al Señor está vigente. Solo resta que hagamos nuestra parte. Traed vuestros diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo solo estoy repitiendo lo que está dicho. Yo no estoy inventando. Y está en la palabra de Dios. Pero esta acción ha de celebrarse con gratitud, con alegría y no por necesidad. Sí, a veces la necesidad nos mueve. Y muchas veces nosotros no hablamos de nuestras necesidades. Así que en vez de esperar, escuchar sobre una necesidad, cumpla usted con su responsabilidad delante de Dios en esta iglesia. Sin argumentos propios ni de extraños, sino con obediencia. Ahora, el sistema ha cambiado. Si usted ve que la ternera es el primer chivito que va a tener, no me lo traiga porque yo no tengo dónde ponerlo. Véndalo y traiga el dinero. Sí, pues mejor no sigo, hermano, porque no quiero contristar su espíritu o su bolsillo en ese caso. Entonces, en Mateo 10:8 dice, de gracia recibiste y da de gracia. En 2 Corintios 9, 7, 8 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, si usted tiene un buen cierre de año y usted dice, Dios me ha bendecido, pues esa abundancia tradúzcala a toda buena obra. Quiere decir disposición. Finalizo con lo siguiente.
Son personajes de la historia, no de nuestra historia, pero de algún lugar. Algunos conocen o han leído la historia de John Rockefeller. Era uno de los adinerados de muchos en el pasado en Estados Unidos. Él dijo esto: nunca habría sido capaz de dar el primer $1,000,000 que he hecho si no hubiera diezmado mi primer salario, que era de unos 50 por semana. O sea, podemos comenzar con lo pequeño, y lo pequeño nos ayudará para cuando esto sea grande, no tengamos pesar. Algunas veces hemos escuchado esto: no, es que mire, pastor, ya dar 500, se siente, hermano, por favor. Eso significa que usted ni cuando ganó un dólar, porque en ese momento decía, mire, si apenas como, hermano, si para una charamusca es que me... O sea, lenguajes así vamos a escuchar, pero no estoy para eso. Y otra persona, Sheldon, dijo: quiero que cada uno de ustedes sepa, y especialmente a mis hijos y nietos, que sé, como lo hizo mi abuelo, que siempre pagaba su diezmo, como honrado. El Señor los bendecirá. Será la mejor inversión que jamás harán. Y esa morenita, Oprah Winfrey, ustedes la han visto en algún momento, ¿verdad? El diezmo en especie es donde se alimenta tu espíritu. Así que escuche por favor esto: Dios no quiere despojarlo. Lo que desea es darle. Dios no quiere despojarlo. Lo que Dios quiere es darle. Y recordemos que Dios es fiel. No sé si usted quiere vivir más días, más años, pues cambiemos nuestro estado presente. Y aunque no haya vacas en los corrales, y aunque cese tal o cual cosa, todo aquí puede cesar, pero en Dios nada cesa, nada cambia. Dios es inmutable, y si lo hizo con aquellos, lo hará con nosotros también. Así que esto es el avivamiento en nuestras finanzas. Despertemos y la historia de cada uno cambiará. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.